Buenos días, muchachos. Continuando con nuestras sesiones, espero que se encuentren bien en sus casas, igual que sus familias. Esperemos, bueno, los 15 días más, hay que aprovecharlos al máximo. Bien, se les dejó una tarea para el día lunes, entonces hoy día vamos a hacer un pequeño tallercito donde vamos a explicar un ejercicio general que les sirva como referencia para resolver los diferentes puntos que están en el primer grupo de problemas. Bien, entonces este trabajo lo van a entregar el lunes 30 hasta las 10 de la noche. Ya saben dónde enviarlo al aula virtual. Bien, ya saben que es escrito, resuelto a mano, escaneado en un solo formato PDF y lo suben al aula virtual. Bien, dentro del grupo de problemas del capítulo 6 del libro que les envié, está un problema donde hay un ejercicio, una figura 620, donde me dice que tiene, esta es una configuración emisor común, ¿no? Tenemos voltaje de fuente de la base de 10 voltios, el voltaje de alimentación de colector de 10 voltios también, resistencia de colector 820, resistencia de base 470, y tenemos acá marcados los distintos parámetros, ¿no? La corriente colector, la corriente de base, voltaje colector emisor, voltaje base emisor. En el ejercicio que voy a desarrollar, primero voy a desarrollar este ejercicio en su totalidad, voy a encontrar todos los parámetros. Dentro de las preguntas que están en lo que les he enviado, están cómo hay parámetros por separado en cada parte, ¿no? Pero yo voy a resolver todo. Esto les va a servir como base para resolverlo. Bien, entonces, acá vamos a encontrar la corriente de base, vamos a encontrar la corriente de colector, vamos a encontrar el voltaje entre colector y emisor y vamos a encontrar el voltaje de colector, ¿no? Esos serían los parámetros que me faltan encontrar ahora. Entonces, para encontrar la corriente de base, primero me voy a la malla de entrada, ¿no? La malla 1, ¿sí? Y por segunda ley de Kirchhoff digo menos 10 voltios más el voltaje en la resistencia base, que sería 470K por corriente de base, más voltaje base emisor, que para nosotros consideramos en la segunda aproximación un resistor de silicio de 0.7. Bien, tendríamos que la corriente de base sería igual a 10 menos 0.7 sobre 470, ¿no? 1.98, perdón, 19.79 microamperes, ¿no? Porque sale por ese la velocidad. Ya tengo la corriente de base. Bien, ahora, como dato me dan que la ganancia de corriente en continuo es de 200, por lo tanto, la corriente del colector sabemos que está relacionada con la corriente de base de la siguiente manera, ¿no? Que es la ganancia de corriente por la corriente de base. ¿Bien? Entonces, 200 por 19.79 microamperios, tenemos que la corriente del colector es igual a 3.96 miliamperios. ¿Sí? Ya tenemos la corriente colector. Ahora, para encontrar el voltaje colector emisor, tenemos que ir a la malla 2, que es la malla de salida, ¿no? Y en la malla 2 tenemos la siguiente relación: menos voltaje de la fuente más la corriente del colector por resistencia de colector más el voltaje colector emisor es igual a 0. Entonces, despejamos voltaje colector emisor, sería el voltaje de la fuente más, menos la corriente de colector por resistencia de colector. Entonces, el voltaje colector emisor sería, la fuente es 10, la corriente de colector la acabamos de encontrar, 3.96 miliamperios, y la resistencia colector 820 ohms. Por lo tanto, el voltaje colector emisor sería 6.75 voltios. Esto sería el voltaje colector emisor. ¿Bien?
Aquí agreguémosle la potencia de disipación del transistor. ¿Ya? Entonces, esta sería la parte C. Como nosotros vemos aquí, habíamos visto que el voltaje colector emisor era voltaje colector menos voltaje emisor, ¿no es cierto? Pero en este caso, el voltaje del emisor está a tierra, por lo tanto, es cero. Entonces el voltaje del colector vendría a ser, en este caso, igual al voltaje del colector emisor, que sería 6.75 voltios, ¿no? Esto sería la parte D. Y la parte E vendría a ser la potencia de disipación de un transistor, que es igual al voltaje colector emisor por la corriente de colector. Bien, entonces la potencia de disipación sería 26.73 milivatios. Bien. Estos son todos los parámetros que podemos encontrar en ese circuito. Ya no habría otro, ¿no? Tenemos corriente de base, corriente de colector, la relación entre corriente de base y corriente de colector. Tenemos el voltaje colector emisor, que se encuentra de la malla de salida, y tenemos, bueno, la corriente de base que se encuentra en la malla de entrada, ¿no? Ahora, en el ejercicio 6. En el ejercicio 6.7, la pregunta es, dice, si la resistencia de 470K de la figura 620 tiene una tolerancia de más o menos 5%, ¿cuál es la corriente máxima de la base? Entonces, si la resistencia de 470K dice que tiene una tolerancia de más o menos 5%, ¿cuánto será la corriente de la base máxima? Esto es lo que me piden, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, si tenemos 470K y tenemos menos 5% y tenemos más 5%, ¿en cuánto variará esa resistencia? Esa resistencia variará entre 446.5K y 493.5. ¿Bien? Entonces, este va a ser el rango de variación de la resistencia. Entonces, si me dicen a mí encontrar la corriente, bueno, para encontrar la corriente de base solamente necesitamos la malla de entrada, ¿no es cierto? Acá tenemos más o menos 10 voltios, la resistencia de base, acá tenemos el voltaje base emisor. Entonces, la corriente de base era igual a voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor sobre resistencia de base. Entonces, tenemos que la resistencia de base va a variar entre 446.5 y 493. Si yo quisiera que la corriente de base sea máxima, entonces tendré que la resistencia de base, para que esto sea máximo, tendrá que ser mínima, ¿no? Entonces, para encontrar la corriente de base máxima, utilizaría 10 menos 0.7 sobre 446.5K. La corriente de base máxima será 20.83 microamperes. ¿Bien? Esa es la idea de cómo analizar. Si me hubieran pedido la corriente de base mínima, como esta es la posible variación, ¿cuál es la corriente de base mínima que podría pasar en el circuito? Si es que cuando yo coloco la resistencia, la resistencia de base varía en esta forma. El caso para que la corriente sea mínima sería que este sea máximo, ¿no es cierto? Entonces utilizaría el valor máximo, por lo tanto encontraría la corriente mínima.
También me podrían haber dicho que la fuente tiene una variación de más o menos 5%. ¿Qué hubiera ocurrido si la fuente hubiera tenido una variación de más o menos 5%? Quiere decir que si es 10 voltios, hubiera estado entre 9.5 voltios y 10.5 voltios. Si me hubieran dicho que la fuente varía esto, ¿cuánto sería la corriente base mínima? Si yo quiero la corriente base mínima, para que esto sea mínimo, el valor de arriba debe ser mínimo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el voltaje de base que utilizaría sería 9.5, porque con ese valor obtengo el valor mínimo. Si quiero el valor máximo de la corriente de base, utilizaría 10.5, ¿no? Porque cuando esto es máximo, la corriente es máxima. Pero ¿qué ocurre si tengo los dos parámetros que varían al mismo tiempo? Este varía en más o menos 5% y este varía en más o menos 5%. Y me dicen encontrar la corriente máxima. Entonces coloco la resistencia base mínima para que esto sea más grande, esto es pequeño, y aquí le coloco el valor máximo. Entonces tengo el valor máximo aquí y el valor mínimo acá, entonces tengo la corriente máxima. Y a la inversa, para la corriente mínima. ¿Bien?